Desde ayer son miles los niños que han podido salir a la calle. En algunos lugares no se han respetado las normas, aunque el gobierno no lo califica de incumplimientos masivos, pero las autoridades aseguran que hoy serán menos permisivos con los posibles incumplimientos para evitar volver a la situación anterior. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una de las zonas en la que este domingo se juntaron muchos padres y madres con sus hijos fue la playa de las Canteras, en la capital Gran Canaria. En determinadas horas, con tanta afluencia que fue difícil que se pudieran respetar las medidas. ¿Cómo está la situación hoy? Cuéntanos, Luis Muro. Buenas tardes, Pilar. Pues absoluta tranquilidad, absoluta normalidad. Acabamos de ver dos menores pasando con su padre aquí en la playa de las Canteras. Estamos en un extremo de esta playa junto al imponente auditorio Alfredo Kraus. E insisto, absoluta normalidad. Hemos visto menores con adultos pasear por el paseo, pero nunca en la playa, que además está presintada en sus accesos. Así que en esta playa de las Canteras, por lo menos ahora mismo y desde hace algunas horas, normalidad absoluta. Ya vemos más tranquilidad hoy en la playa de las Canteras. Y los agentes sociales y económicos respaldan la hoja de ruta del Pacto para la Reconstrucción de Canarias, propuesto por el presidente Ángel Víctor Torres, que prevé estar listo por consenso el mes de mayo. Es al menos lo que ha trascendido de la reunión hoy. Óscar Herrera, cuéntanos. Los sindicatos y los empresarios han aceptado las líneas maestras del documento base del Pacto de Reconstrucción Económica y Social para Canarias. El Gobierno confía en que a lo largo del mes de mayo se llegue a un gran acuerdo que deberá ser luego ratificado por el Parlamento. En todo el país los contagios superan las 200.000 personas, pero también más de 100.000 personas se han recuperado del virus. Silvia Mascareño. Sí, el Gobierno asegura que la pandemia ha entrado en fase de control justo el día en el que anuncian que arranca ese estudio de cero prevalencia que nos permitirá saber el grado de inmunidad de la población española. Y como decías, también han valorado la jornada de ayer, día en el que por primera vez salieron los niños. Según el Ejecutivo, el 99% de las familias ha cumplido las normas a rajatabla. El teléfono 012 ha empezado hoy a recoger las llamadas de la población canaria que solicitan el ingreso de emergencia que el Gobierno canario aprobó el pasado 17 de abril. Y son muchas las personas que ya hoy han presentado la solicitud para cobrar la conocida como paga única de unos 418 euros. Recuerden que no se puede llamar al 112 que está para las urgencias sanitarias. El teléfono es el 012. A algunas familias este estado de alarma les sorprendió de paso por Canarias. Son viajeros marítimos que ahora se han visto obligados a confinarse en sus barcos en los puertos deportivos de las islas. Las cámaras de Televisión Canarias han entrado en un centro hospitalario para enseñarnos la labor de los profesionales sanitarios en la lucha contra el virus. Un reportaje de nuestro compañero Isaac Tacoronte y el cámara Armando Duque que veremos esta noche en Televisión Canaria. De cara a la celebración el próximo domingo del Día de la Madre, les vamos a contar una bonita iniciativa. El Ayuntamiento de Santa Brígida limpia en rama desde hoy los más de 2.400 nichos y una treintena de tumbas del cementerio municipal. Las lápidas se van a decorar con flores donadas por una empresa productora de flor cortada del municipio y vecinos que desinteresadamente han decidido colaborar, aportando flores secas. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, analiza hoy con los alcaldes de las 4 grandes ciudades de Canarias la situación de la crisis del coronavirus. También se ha reunido el Comité de Gestión Económica, en el que se sientan sindicatos y empresarios. Óscar Herrera, cuéntanos las principales conclusiones. Sí, en el seno de ese Comité de Gestión Económica, los agentes económicos y sociales han dado el visto bueno a esa hoja de ruta que ha presentado hoy el Gobierno para llegar a ese Pacto de Reconstrucción Económica y Social. De hecho, esta semana habrá una nueva reunión para debatir nuevas propuestas. La idea del Gobierno es que a lo largo de este mes de mayo se alcance ese gran acuerdo que luego tendrá que ser ratificado por el Parlamento. De esta manera, los sindicatos y los empresarios se alinean con el Gobierno para que haya previamente un consenso para ese gran pacto que deberá luego defenderse ante el Gobierno central y Bruselas.
Bueno, pues vamos a estar atentos a todo lo que dé de sí. Óscar Herrera va a estar informándonos desde Presidencia del Gobierno. Y en todo el país los contagios superan los 200.000, pero también más de 100.000 personas se han recuperado del virus, lo que sitúa a España entre los países con mayor índice de curados. Hace unos minutos, rueda de prensa de los ministros de Sanidad y del Interior, que ha seguido nuestra compañera Silvia Mascareño. Silvia, cuéntanos, ¿qué han dicho? Pues en esa rueda de prensa el Gobierno ha analizado esos datos que comentabas, que nos deja hoy la pandemia. Según el Ejecutivo, la pandemia entra en una fase de control. El objetivo de esta séptima semana de confinamiento es que crezca el número de curados y que el ritmo de los contagios se mantenga en torno al 1%. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha querido recalcar que según un informe de la OCDE, España es el 8º país que más pruebas diagnósticas realiza y también ha valorado el Gobierno esa jornada de ayer, día en el que por primera vez los niños salían a la calle. Según el Ejecutivo, el 99% de las familias tuvo un comportamiento ejemplar y reiteran la importancia de seguir manteniéndolo para no dar ni un paso atrás. Al 99% que lo está haciendo con agradecimiento y este 1% al que me tengo que también que dirigir como ministro de Sanidad para que lo hagan en un futuro por el bien de todos. No se deben de producir más abusos. Si el Gobierno permite una medida de alivio, tiene que respetarse. Si hablamos del conjunto de fuerzas y cuerpos del Estado, en el día de ayer se levantaron, quiero decir, policías autonómicas, policías locales, incluidas 17.517. propuestas de sanción y 157 detenciones. Antes de esa rueda de prensa, la habitual rueda de prensa del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, hoy sin duda la noticia es que arranca ese estudio de cero prevalencia en 90.000 personas de toda España, 36.000 hogares. En 2 semanas tendremos los primeros resultados preliminares, algo más tardaremos en tener resultados definitivos. Es la única manera de saber cuál es el grado de inmunidad de la población española ante este virus. Es muy importante tener esos resultados lo antes posible. Buenos días, son las 12, una hora menos en Canarias. Aumento del 0,9%. Este dato es muy coherente con el de ayer, en el que tuvimos 1.729, si no recuerdo mal, que era también un incremento similar respecto al día anterior de alrededor del 0,9-0,7%. En este sentido, la línea de la evolución de la epidemia en cuanto al número de nuevos casos es muy favorable. El objetivo del estudio es conocer la verdadera dimensión de la infección en España, intentar estimar el número de ciudadanos que han tenido contacto con el virus y para ello lo que se va a realizar es una estimación del número de personas que han desarrollado anticuerpos frente al virus. En el proceso de desescalada, José Luis Ábalos, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, anunció que España, de acuerdo con Italia, Francia y Alemania, pedirá a Bruselas, entre otras cosas, medidas comunes a toda Europa en la conferencia de ministros de Transportes de este próximo miércoles. Desde el Ministerio ya hemos tomado medidas al respecto y solicitamos un esfuerzo de coordinación para que un conductor, especialmente de España, que tenemos una ubicación periférica, no se encuentre con más de 20 normas diferentes en su viaje para trasladar mercancías por Europa. Hemos insistido en que tenemos que tratar de encontrar una normativa común para el conjunto de los países. Volvemos a Gran Canaria para conocer los datos de esa reunión entre el presidente de Canarias, los alcaldes de las 4 grandes ciudades de las islas por la situación de la crisis del coronavirus. Óscar Herrera. Sí, después de esa reunión del Comité de Gestión Económica por el coronavirus, Ángel Víctor Torres se reunía con el G4, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde, que aglutina a más del 40% de la población total de Canarias. Los alcaldes han reclamado agilidad y a la mayor brevedad posible que llegue ese ingreso mínimo de emergencia para las familias sin recursos. También han reclamado que se constituyan comisiones de Hacienda y se habilite un plan específico para salvar a las pequeñas y medianas empresas. Los datos en Canarias son muy buenos, la realidad epidemiológica es la mejor de todo el país y por tanto es lógico que parte o todo el documento presentado por Canarias fuera aceptado. Hemos hablado de las
de la crisis social que deviene de la crisis sanitaria y de la suficiencia presupuestaria de las administraciones públicas y, por supuesto, también en esta línea del ingreso canario de emergencia. Le he solicitado que se cree de manera inmediata una comisión de Hacienda dirigida a solventar los problemas de las pequeñas y medianas empresas de La Laguna. ¿Qué va a pasar con el superávit y con los remanentes de tesorería? Necesitamos utilizarlo para poder generar no solo la atención a las familias más vulnerables, sino un plan de reactivación económica. ¿Cómo se está comportando el coronavirus en nuestro archipiélago? Bueno, pues los últimos datos que se manejan son estos. En Canarias en este momento hay registrados 2.178 casos, 131 personas han perdido la vida por culpa de este virus y 1.047 han recibido el alta. Después de 44 días confinados, los más pequeños vuelven a salir a la calle. Este lunes, en la capital tinerfeña, hemos visto pocos niños y además respetando las medidas de seguridad. Los padres agradecen que al menos una vez al día los niños puedan salir para caminar, jugar y tomar algo de sol. Segundo día y en la capital tinerfeña, las primeras horas autorizadas para las salidas, pocos niños y los vistos manteniendo las distancias. Los padres agradecen la medida. Necesitan salir, pero hay que ser responsable, ¿verdad? Que he visto algunas imágenes en la tele que dan miedo y así tampoco se puede, la verdad. Está contento, sí, todo bien, muy bien, pero ese problema con niños, yo tengo gemelos. Avanza la mañana y misma tónica, familias dispersas tomando el sol y haciendo ejercicio al aire libre. Sobre esta hora que nos viene bien y como hay menos gente, pues estamos disfrutando muy bien. Evidentemente a primera hora de la mañana he supuesto que había menos afluencia y por eso los he sacado. Las salidas están autorizadas desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Un adulto podrá estar con hasta 3 menores y no se permiten salidas a más de 1 kilómetro de distancia del domicilio. En la calle hay que mantener la distancia de seguridad con otras familias y no compartir juguetes. Extremar la higiene es básico para evitar los contagios. Vulnerar las normas puede acarrear sanciones de entre 600 y 30.000 euros, tal y como establece la Ley de Seguridad Ciudadana. Bueno, conocemos cómo se desarrolla la segunda jornada desde que empezó ese confinamiento en el que los niños, recordamos, menores de 14 años, como acaban de ver, pues pueden salir a la calle. Y de forma especial nos vamos a interesar por las playas y en una de ellas se encuentra nuestro compañero Luis Muro. ¿Poca gente a esta hora en la playa de las Canteras? Poquísima gente, Pilar. De hecho, llama mucho la atención ver la arena prácticamente vacía y en el paseo pues muy pocos niños acompañados de un adulto y la verdad es que respetando escrupulosamente las recomendaciones para esa salida a pasear o a dar una vuelta de los menores de 14 años. La verdad es que incluso ayer, que hubo, evidentemente era el primer día y parecía, y sí se pudieron haber más casos de más aglomeraciones. La verdad es que desde el Ministerio del Interior apuntan que ni mucho menos hubo un incumplimiento ni masivo ni generalizado. No obstante, estudiarán aquellos puntos en los que pudo haber más gente junta, más personas juntas, más familias juntas e estudiarán a ver la posibilidad de ampliar las dotaciones policiales para estudiar esos casos. Pero lo cierto es que, por lo menos lo que estamos viendo aquí en la playa de las Canteras es, absolutamente normal. La gente paseando, hemos visto bastantes niños con los adultos, pero sin problema ninguno. Y no solamente en esta playa, porque también hoy Televisión Canaria ha estado en otras playas como las de Telde, la laguna de Telde, en la que ayer sí hubo algún problema y hoy la normalidad era absoluta. Entre esta imagen y esta otra han pasado tan solo 24 horas. El paseo de las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria ha estado tranquilo durante toda la mañana, con poca asistencia de padres y niños, todos ellos respetando las medidas de seguridad. Muchos padres de familia han querido salir al paso a la polémica generada por la masiva presencia de gente en las calles. Lo normal es que mantenemos la distancia y estamos todos cumpliendo. Tomo las medidas de distanciamiento. Ellas entienden, ellas saben que no deben de tocar absolutamente nada. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria monitoriza la situación desde ayer y asegura que los pocos incidentes que se han producido han sido fruto del desconocimiento. La corporación ha querido lanzar un mensaje de calma y confianza. Sentido común, es una situación súper excepcional para todo el mundo, pero si nosotros nos comportamos, asumimos estos nuevos hábitos, todo va a salir bien.
En la playa de Salinetas, en Telde, los vecinos todavía comentaban este mediodía lo sucedido en la mañana del domingo, cuando un grupo de vecinos delataron a otros que no respetaban las medidas de distanciamiento social e incluso se metían en el agua. Por la mañana incluso estuvieron bañándose. Y a pesar de que ya en el boletín oficial del Estado y todo... Sí, es verdad que los propios vecinos notificaron al ayuntamiento que existía incongruencias entre algunos vecinos, pero vuelvo e insisto que en todo momento, a lo largo de la tarde, ya hubo, digamos, que la normalidad. En cualquier caso, los ayuntamientos confían en que la situación se normalice con el paso de los días. En Lanzarote también se está muy pendiente de la evolución del COVID-19. Hoy se ha conocido la respuesta a 150 test hechos a sanitarios de la isla. José María de Pais, ¿cuál ha sido el resultado? El resultado es que todos han dado negativo. De esta manera, el acumulado en la isla de Lanzarote sigue siendo 84. También resaltar que ha habido una nueva recuperación. En la isla de Lanzarote actualmente hay 32 positivos. A 25 de ellos se les hace un seguimiento domiciliario. El resto está ingresado en el Hospital Dr. José Molina Orosa, 4 de ellos en planta y 3 en la UMI. Por otro lado, destacar que el Cabildo de Lanzarote en su canal de YouTube está emitiendo un vídeo donde da recomendaciones a los más pequeños de la casa de cómo deben de salir a pasear durante estos días. ¿Cómo mantenernos a salvo del coronavirus? Edu y Clara explican a los niños de la isla que protegerse es la mejor manera para derrotar el virus. Por precaución y seguir luchando contra el coronavirus. De momento hay que mantenernos lejos de otros niños y adultos. Y por supuesto tener claro que se sale acompañado de un adulto en determinados horarios. Podremos correr y jugar con nuestros juguetes en la calle, pero nuestros parques están todavía cerrados para curarse. Otra cuestión clave es no bajar la guardia con el lavado de manos o la colocación correcta de la mascarilla, porque con todo esto y la unión de todos, Clara y Edu saben que... ¡juntos derrotaremos al coronavirus! La catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz González López Barcárcel, pasa al Comité de Expertos Nacional. Forma parte del grupo de trabajo multidisciplinar que asesora en materia científica sobre las consecuencias de la COVID-19. Profesora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero, ¿cómo afronta este paso a formar parte del Comité ya de Expertos Nacional? Es una gran responsabilidad y una experiencia muy interesante, porque en el grupo hay científicos de muy diversos ámbitos y realmente hay fertilización cruzada, o sea que todos aprendemos de todos. Sí, hoy precisamente se están presentando esos planes de desconfinamiento. Me gustaría saber su postura. ¿Usted cree que Canarias está preparada para salir antes que otras comunidades autónomas? ¿Nos lo permitirá también el Estado hacerlo? No sé cuál es su postura. Yo creo que los indicadores epidemiológicos y de recursos pues son bastante claros, ¿no? Que Canarias podría, digamos, tener una salida antes que, por ejemplo, Madrid, ¿no? De todos modos, este tipo de decisiones tienen que ser consensuadas y tienen que ser, digamos, de alguna manera avaladas, ¿no? Por el Gobierno de Madrid, claro. Entonces yo creo que nuestra misión ahora como comité científico es convencer y no vencer, es convencer a los expertos de Madrid de que tenemos las condiciones y en eso estamos, ¿no? ¿Y cómo debería ser en el caso de Canarias? Apuesta desde el Gobierno que sea a lo mejor en algunas islas empiecen, La Graciosa, El Hierro, La Gomera, donde ya no se producen casos. ¿Usted apoya esa teoría, que empiecen esas islas a recuperar la normalidad? Sí, desde luego antes esas islas que las grandes, ¿no? Que tienen más casos. Pero en cualquier caso la diferencia entre Canarias y algunas zonas de la península es muy, muy grande en incidencia y en número de fallecidos, en número de ingresados, etcétera. Y ayer acabamos de verlo, esas imágenes de los pequeños de la casa que ya pueden salir a la calle. En algunos casos pues no se ha guardado esa distancia de seguridad, en otros muchos sí. No sé, ¿cómo ve usted esa medida? ¿Cómo ve que la haya acogido la población? A ver, yo veo que somos humanos y que como humanos, después de tener 40 días a los niños confinados en casas, a veces es muy difícil
pues adaptarse a unas normas digamos, de salida disciplinada, ¿no? Yo estoy convencida que la población va a cumplir con las normas de salida, manteniendo distancias, etcétera, pues, y que lo de ayer, en algunos casos excepcionales, pues ha sido excepcional también, ¿no? Yo creo que la población canaria ha hecho una excelente ayuda y, de hecho, el éxito de Canarias es un éxito de la población, porque han mantenido el aislamiento, porque han mantenido el confinamiento. Pues ahora es dar un pasito hacia la normalidad y yo estoy convencida que vamos a ser responsables todos. Usted ha participado en una investigación publicada, se llama The Conversation, que es un canal de divulgación del conocimiento por parte de expertos universitarios, sobre modelos matemáticos utilizados sobre el COVID. ¿A qué conclusión, a los que no somos expertos, ustedes han llegado usando esos modelos matemáticos? Brevemente, si puede explicarnos. A ver, la conclusión en 2 palabras es: son modelos útiles para ayudar a tomar decisiones, porque simulan lo que podría pasar según las medidas que se tomen, pero son modelos con una gran incertidumbre porque se desconoce mucho del nuevo virus y, por tanto, hay que tomarlos con precaución. Y brevemente, no nos queda apenas tiempo, pero ¿usted cree que podríamos, cuando salgamos de casa, mucha gente que nos está siguiendo ahora mismo se pregunta, ¿volverá a ser todo como antes o debemos ya mentalizarnos que va a cambiar mucho nuestra forma de vida? Durante bastantes meses vamos a tener una vida más aislada físicamente de los demás, es inevitable. Es así, es triste, pero es así. Bueno, pues Beatriz González López Barcasel, catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y también ahora pues nuevo miembro de ese comité científico, comité de expertos nacional. Muchísimas gracias por atendernos y suerte en su nueva andadura. Gracias a ustedes. Continuamos contándoles que son muchas las familias a las que el estado de alarma ha cogido de paso por Canarias. Hablamos de viajeros que se encontraban navegando o atracados en puerto. La restricción de movilidad les ha obligado a permanecer confinados en sus barcos en los puertos deportivos de las islas. Más de 20 personas han visto truncados sus planes de navegación para el año 2020. El estado de alarma les ha obligado a atracar en el puerto Marina San Miguel, en el sur de Tenerife, y a permanecer confinados en sus barcos. Como navegas mucho, el mar, el navegar, te das mucha sensación de libertad, pero claro, ahora que estamos confinados, estar todo el rato en el puerto sin poder salir, pues es bastante agobiante. No podemos ni volver para la península, nosotros venimos desde Costa Brava, ni podemos salir a trabajar aquí. Todos los gastos que supone pues tener un barco de estas características parado. Bueno, es como nuestra casa, ¿no? Ya estamos acostumbrados a cocinar aquí cada día. Cuando termina este tiempo, porque tenemos que ir a Ibiza. No está mucho diferente para nosotros porque nosotros vivimos en el barco normalmente y trabajamos sobre internet. Aquí tenemos ahora mismo gente que pensaba ir al Caribe y por esto del coronavirus pues no ha podido viajar, no ha podido navegar. Hay otros que han querido volver a Europa y por esto de los vuelos y las restricciones pues se han tenido que quedar aquí en los barcos. Son personas acostumbradas a estar aisladas y con un estilo de vida similar al confinamiento, pero no a estar en puerto tanto tiempo. Esperan el permiso para poder zarpar hacia el destino que tenían previsto en el mes de marzo. Este año, el 1 de mayo, Día del Trabajador, será diferente y en esta ocasión los sindicatos quieren que esa jornada esté dedicada a todos los que hacen servicios esenciales. En lo que va de año, Canarias ha registrado 1.770 accidentes. El número de percances ha disminuido por el confinamiento. Los sindicatos también han querido poner el foco en la situación de muchas familias. Cuantifican que más de 100.000 personas carecen de ingresos mínimos. Solicitar al gobierno que le dé la importancia, como siempre solicitamos, la importancia a la prevención de salud y seguridad en el trabajo que se merece. Este 1 de mayo también es para exigir al gobierno que de forma decidida y en el menor tiempo posible se establezca esa renta a nivel nacional que garantice ese mínimo vital.
Hoy entra en vigor el decreto ley que regula el ingreso canario de emergencia, por lo que hoy se abre ese plazo para presentar las solicitudes. Serán pagos únicos que llegarán a las familias a finales de mayo o junio, porque el procedimiento se resolverá en el plazo de un mes desde que se registren las solicitudes. Con la entrada en vigor del decreto que regula el ingreso canario de emergencia, se abre el calendario para presentar las solicitudes. Hasta el 4 de mayo podrán presentarse las familias con 2 o más menores y las familias monoparentales con al menos un menor a su cargo. Entre el 5 y el 11 de mayo será el turno para familias con un solo menor y el resto de familias y personas podrán presentar su solicitud a partir del 12 de mayo. Los trámites se pueden realizar a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, a través del teléfono 012 o de sus teléfonos asociados en la provincia de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife. Se trata de una ayuda de emergencia para unidades familiares en situación de extrema necesidad por la crisis sanitaria. No es compatible con la prestación por ERTE o por desempleo ni con la PSI. Es para familias que no tengan ingresos ni tengan previsto obtenerlos y consistirá en un pago único según la unidad familiar. El ingreso canario de emergencia llegará a las familias canarias previsiblemente a finales de mayo o en junio, porque el plazo para resolverla es de un mes desde el registro de la solicitud. El Gobierno canario calcula que llegará a unas 38.000 familias canarias. Reunión en el Parlamento, la mesa y junta de portavoces, aunque de forma telemática, como viene siendo habitual. Entre los asuntos abordados, la fijación del calendario de sesiones para mayo y la admisión a trámite del decreto ley del Gobierno para establecer el tipo cero del IGIC a los bienes necesarios para combatir los efectos de la COVID-19. Reacciones en el seno de Coalición Canaria al plan de desescalada propuesto por el Gobierno autónomo. Consideran irresponsable que se presentara sin contar con el visto bueno del Estado. Unas declaraciones que ha hecho el senador Fernando Clavijo durante una rueda de prensa en la que los nacionalistas han presentado su plan para reactivar la isla de Tenerife. Coalición Canaria teme que el Estado quiera recentralizar las actuaciones para la desescalada en las islas. Su senador Fernando Clavijo considera que el Gobierno de Canarias no debió trabajar en un plan tan específico sin tener amarrado el apoyo de Madrid. Estás en una situación de emergencia y actúas. Y si actúas y pones un plan es porque sabes que se va a poder llevar a cabo. No estás especulando. Este lunes los nacionalistas han presentado un plan para el rescate y recuperación de la isla de Tenerife, pero también para su transformación. En clave turística proponen fórmulas para reorganizar el transporte aéreo. Pues habrá que buscar una solución también para la conectividad exterior. Que sea Vinter puede ser. Que tenga que ser con participación pública, yo creo que sí. Pero en cualquier caso es una reflexión que hay que abrir ya. El plan a 4 años cuenta con una ficha financiera de 1.000 millones de euros. Han insistido una vez más en la necesidad de poder gastar el superávit. En Canarias, Comisiones Obreras y UGT denuncian los índices de contagios entre el personal de correos que afirman a la alta exposición a la que han estado sometidos durante las 2 primeras semanas de confinamiento. Según los sindicatos, en las islas hay 6 posibles casos de coronavirus y más de 50 empleados han tenido que estar en cuarentena. Las cifras no coinciden con las que ofrece la empresa, que habla de 2 posibles casos que ya han sido dados de alta. Los sindicatos aseguran además que más del 25% de la plantilla está trabajando. La empresa, por su parte, lo desmiente. Nosotros siempre hemos estado desde Comisiones Obreras intentando luchar y pelear porque se respetase y se trabajara solamente el 25% de la plantilla. ¿Vale? Esto sí es verdad que nunca se ha conseguido. La salida de los niños a dar su primer paseo ocupa la información del día, pero no solo en nuestro país. Roberto González, también en las portadas internacionales. ¿Cómo sería esa primera salida, Pilar, que hasta la prensa internacional se ocupa de ella? Ese primer desahogo después de 43 días de confinamiento. The Wall Street Journal lo lleva a su portada en fotografía, 2 niñas en España corriendo con sus máscaras, como tratando de alcanzar todas esas carreras que se han perdido en estas casi 6 semanas, en estas más de 6 semanas de confinamiento. Dice una carrera desenfadada mientras España disminuye las restricciones. De Wall Street Journal. La cosa va de carreras, ¿eh? The Guardian recoge otra carrera. Ayer se tendría que haber celebrado la Maratón de Londres, que no ha podido celebrarse, aunque con las medidas más laxas que tienen en aquel país, mucha gente ha querido correr los 42,2 kilómetros de distancia. Un ejemplo es el de esta señora que lo ha corrido, pero alrededor del jardín de su casa.
de los creadores de Brexit llega Covidiota, que viene a definir un poco a quienes tratan de saltarse groseramente las normas de confinamiento, en este caso un futbolista al que no se le ocurre otra cosa que dar una fiesta en su piso. Miramos al espejo al que se mira España, Italia, que ha empezado ya, o por lo menos ha dado ya sus planes de desconfinamiento, y la República lo lleva a la portada: desafío al virus, Italia reabre. Y atención, primera polémica con los obispos contra el gobierno. ¿Por qué? Porque en esta primera fase de desconfinamiento todavía no se permite ir a misa, con lo cual los obispos, la Iglesia romana, cree que se está atentando contra la libertad de culto de estas personas. Un último protagonista en esta crónica internacional, Kim Jong-un, del que ayer se decía que había fallecido. Hoy los vecinos surcoreanos dicen que no hay que echarle tanto hierro al asunto, que estará mal de salud, pero que en todo caso ni está en estado vegetativo ni ha muerto. Una crisis más para este periodo de desestabilización en el que estamos. Y la verdad es que sería curioso, cuanto menos, Pilar, que el presidente del país, que no reconoce ni un caso de coronavirus, pues estuviese enfermo de COVID-19. Gracias, Roberto. El estado de alarma también está afectando a la donación de órganos. España es un referente mundial y en Canarias la situación no es distinta. El coronavirus ha frenado gran parte de estas operaciones cruciales para los pacientes. Fíjense, el número de trasplantes ha descendido en todo el país en torno a un 85%. En las islas los datos son similares. La pandemia y la emergencia sanitaria frena en seco la donación de órganos. El estado de alarma ha originado que haya menos donantes y, por tanto, menos trasplantes. En Canario hemos tenido que reorganizar toda nuestra actividad asistencial en los distintos centros de las islas. Esto ha repercutido en la actividad de donación y de trasplante. Con respecto al año pasado se ha notado un notable descenso en cuanto a la actividad de donación y trasplante, en torno a un 80%, que ha sido más o menos la media nacional. Desde la Coordinación de Trasplantes se recuerda que, a pesar del estado de alarma, las donaciones continúan. A pesar de esta situación tan compleja que estamos viviendo a nivel nacional y también aquí en las islas, no se ha suspendido ningún programa de donación y trasplante, siempre buscando realizar estos trasplantes con la mayor seguridad para los pacientes posible. Todo esto no habría sido posible llevarlo a cabo sin la solidaridad de estas familias que han decidido donar los órganos de sus familiares en un momento tan complicado como el que estamos viviendo. A todos los potenciales donantes se les hace la prueba del PCR de coronavirus y solo en caso de que sea negativo se les puede considerar como tal. Por eso, y a pesar de las circunstancias, los trasplantes continúan con todas las garantías. Desde que se decretara el estado de alarma, por primera vez nuestras cámaras entran en un centro hospitalario para conocer de primera mano cómo trabajan los profesionales sanitarios, cómo luchan contra una enfermedad para la que todavía no hay vacuna. Un reportaje titulado Manos de Esperanza, que se emitirá esta noche a las 10 en Televisión Canaria. Esta puerta que tengo a mi espalda separa la planta COVID de este hospital. Aquí todos los pacientes que están ingresados lo están porque son casos positivos confirmados. Las medidas de seguridad son extremas. En el suelo, estas franjas delimitan las zonas en donde se puede pisar sin EPI, que es donde estamos nosotros, pero si quisiéramos entrar a las habitaciones tendríamos que tener colocado uno de esos EPIs. Por primera vez, un equipo de televisión accede a esta planta COVID para mostrarles a ustedes, aquí en Televisión Canaria, cómo es el día a día de todos los sanitarios que trabajan con estas personas que son positivas. En este reportaje visitaremos una planta COVID y veremos cómo es la preparación de un equipo de protección, los conocidos EPIs. Primero, te tienes que preocupar de que tú entras con seguridad a ver al paciente, de que estás haciendo de forma adecuada el colocarte el traje de protección individual, la mascarilla. Por primera vez después de esta crisis, Televisión Canaria accede a la unidad de cuidados intensivos. Ahí este virus ha dejado una palabra marcada entre todos los que trabajan. La soledad. La soledad del paciente, lo que supone esta enfermedad en cuanto a soledad, a aislamiento, a imposibilidad de comunicación ni con la familia, incluso con los propios profesionales. Manos de Esperanza pondrá voz y cara a los profesionales que han trabajado para salvar vidas, aún poniendo en riesgo la suya. En el Hierro la situación se mantiene igual a la de días anteriores. Aridia Marichal, con 3 casos acumulados.
Sí, la situación se mantiene igual según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, sin nuevos contagios y en total 3 casos en El Hierro. También desde la Dirección Insular de la Administración General del Estado se hace balance de esa primera salida de las familias con niños en la isla. Se ha observado que han cumplido las normas, pero no hay que bajar la guardia porque todos debemos seguir esas medidas higiénico-sanitarias. En cuanto al sector primario, en la cooperativa del Campo de la Frontera, la piña es el cultivo que vive con mayor impacto esta situación. Se ha tenido que reconducir el mercado final de ese producto, mercado que se ha quedado en la isla del Hierro o en el resto de las islas. Casi 200 agricultores de la piña llevan la producción a esa cooperativa. El pueblo canario es un pueblo solidario y bueno, hemos tenido que naturalmente recurrir a la bajada de precios. Fuimos capaces de colocar toda nuestra producción en el mercado local y los transportes pues siguen trabajando, la isla está abastecida y yo diría que trabajamos con la esperanza de que esto pase alguna vez y que volvamos a una situación normal. El sector de las flores y plantas está siendo uno de los más castigados durante este estado de alarma. Las pérdidas rondan el 40% y floristerías e invernaderos tratan de reinventarse para salvar sus negocios. El Gobierno, a través de la Consejería de Agricultura, ha puesto en marcha una campaña para fomentar la venta a domicilio. Estela Díaz, ¿cómo han acogido esa medida los agricultores? El sector aplaude la medida, pero la considera insuficiente. En invernaderos como este, situado en Valle de Guerra, en Tenerife, se han sumado a la iniciativa y ya trabajan para servir pedidos a los puntos de venta. El procedimiento para la compra es bastante sencillo. Accedemos a la página web de Asocan, allí buscamos la floristería más cercana a nuestra casa y hacemos el pedido vía telefónica. Se trata de una iniciativa que, como bien dicen los agricultores, no valdrá para paliar las fuertes pérdidas, pero sí será un incentivo para muchos negocios que se han visto afectados por el estado de alarma, por el cierre de sus puertas. Además, próximamente en mayo, el día 3 de mayo, coincidirán 2 fiestas importantes, el Día de la Madre y las Cruces de Mayo, un día que ellos esperan sirva para ver la esperanza y también para salir a flote. Es digamos una gota de agua en un océano, pero todo suma. Nosotros no estamos ahora en disposición de perder la venta de ninguna unidad de producto, ¿no? No estamos en disposición. Quizás también tenemos que pensar que el futuro ya no va a ser o no se va a parecer para nada en lo que tuvimos. Entonces tendremos que reinventarnos y buscar fórmulas para poder sobrevivir. Ya saben, las restricciones del estado de alarma en los pueblos causa desasosiego no poder ir al cementerio a llevar flores a los difuntos. En muchos lugares es casi una tradición ir al menos pues cada semana. En Santa Brígida, en Gran Canaria, un productor de flores frescas que se iban a estropear las ha donado todas para el cementerio. Esta es la tumba más antigua del cementerio de Santa Brígida. Es de 1900. 120 años después, la cuarentena impide que los vivos recuerden con flores a los muertos, pero la donación masiva de un productor de la zona resuelve el problema. Un cultivo de flor cortada que tenemos en la villa de Santa Brígida, en la zona de la Angostura, y bueno, desinteresadamente pues este señor ha donado pues todas las flores que nos hagan falta para decorar los más de 2.400 nichos que tiene este cementerio y una treintena de tumbas en el suelo. Otros vecinos de la villa han decidido colaborar aportando flores frescas en la medida de sus posibilidades. En municipios como este, en Santa Brígida, hay tradición de venir cada fin de semana a poner flores a los difuntos. Por aquí pasan unas 400 personas al mes. Lo normal es que vengas aquí un sábado, un domingo, sobre todo los fines de semana, y veas muchísima gente poniéndole flores a sus difuntos. Miles de claveles, astromelias y crisantemos ya están llegando al Camposanto para su ornamentación. El próximo domingo, Día de la Madre, no habrá ninguna tumba sin flores.
En Santa Cruz de Tenerife se han triplicado las peticiones de ayudas sociales. Solo en este mes son 8.500 los hogares que no tienen ningún tipo de ingreso en el municipio. Y por ello el Ayuntamiento redobla sus esfuerzos en materia de atención social. En estas 6 semanas de confinamiento se han entregado 3.500 tarjetas alimentarias junto a 6.122 cestas con productos frescos para las familias que más lo necesitan. También aumentan las llamadas para solicitar ayuda para el alquiler o de suministros. Está recibiendo cerca de 3.000 llamadas vinculadas a las emergencias sociales y ante el incremento de la demanda de ayuda hemos multiplicado casi todos nuestros recursos de atención social para llegar a todas y cada una de las personas que peor lo están pasando en esta crisis. Precisamente el secretario general de Coalición Canaria en Tenerife ha negado hoy de forma tajante que su partido esté preparando una moción de censura contra la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife. Francisco Linares asegura que solo es momento de pensar en la reactivación de la ciudad. En el momento en el cual estamos, no se le pasa por la cabeza a Coalición Canaria en montar ninguna moción de censura, de estrategia política para desbancar a nadie. Eso es total y absolutamente falso. La Gomera continúa estando libre de COVID-19. Desde el jueves 22 la isla no suma casos y desde entonces Lloret Nagoya no cuenta con casos activos. Sí, La Gomera sigue estando libre de COVID-19 desde el pasado jueves, cuando el último caso activo recibía el alta médica. Mientras tanto, las empresas de la isla siguen trabajando para encontrar soluciones que ayuden a mitigar la crisis económica que está dejando este virus. Es el caso de las empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible. Durante estas semanas, junto al Parque Nacional de Garajonay, han seguido trabajando a través de videoconferencias para evaluar la situación y encontrar medidas que ayuden a reflotar el sector. Una de las primeras medidas ha sido la creación de los premios Garajonay de Turismo Sostenible 2020, con los que se quiere premiar a las empresas que hayan sabido compaginar innovación y cuidado del medio ambiente. Además, se apuesta también por la formación online a las empresas en asuntos como la gestión ambiental, la sostenibilidad o el ecoturismo. Las empresas que han ejecutado su plantación durante estos 3 últimos años de una forma ejemplar, de una forma que sea innovadora sobre todos estos aspectos, pues sean premiados y reconocidos. El Parque Nacional les realizará el dossier de candidatura para los premios europeos. Una de las romerías más populares de Canarias, la de San Marcos en Tegueste, en Tenerife, celebró este domingo una edición que sus vecinos no van a olvidar, con balcones, ventanas y azoteas decoradas. Ataviados con traje típico y con los balcones engalanados, la plaza vacía y sin carretas. Así es como teguesteros y teguesteras celebran desde casa la romería de San Marcos, una de las fiestas populares, seña de identidad cultural de nuestro archipiélago. Un domingo donde los protagonistas también fueron los niños con ofrendas al santo en esta urbanización. Todo para no perder la tradición. Los niños se vistieron de magos, sus padres también, y todos disfrutamos de este día tan especial para Tegueste. La podemos considerar ya una romería histórica y en los anales de la historia estará esa romería de los balcones. Una edición que nunca olvidarán y que ha reforzado el sentimiento de la villa por mantener una tradición con 52 años de historia. En Gran Canaria, los vecinos de la parte baja del municipio de Agüimes se están viendo afectados desde el pasado jueves por el humo procedente de varios incendios en diferentes puntos de invernaderos. Un problema que les afecta desde hace ya algunos años. Según el alcalde, Óscar Hernández, se trata de actos intencionados en zonas de residuos procedentes del sector primario y asegura que la policía local ya trabaja en identificar a los responsables. Incendios que todavía no han podido ser extinguidos por completo y en los que han intervenido bomberos del Consorcio de Emergencias y Protección Civil. 3 vecinos de Las Palmas de Gran Canaria han sido condenados a penas que van de 2 a 5 meses de prisión y multas por saltarse el confinamiento.
Uno de ellos burló la cuarentena para amenazar al encargado de un supermercado en el barrio de La Hoya, Andrea, en el que había provocado un altercado poco antes. El segundo por desobediencia grave con reincidencia y hurto leve en un establecimiento del barrio de Chamán. Y el último se encaró con unos agentes que intentaban desalojar una carnicería del Puerto de la Luz en la que no se respetaba el distanciamiento social. También la policía local de Candelaria, en Tenerife, ha sancionado a un hombre que conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas y sin causa justificada. En Fuerteventura, quinto día consecutivo sin nuevos positivos, lo que mantiene la cifra de contagios en la isla. Edurne Rodríguez, en 44 personas. Sí, Fuerteventura se mantiene en esos 44 casos confirmados y con dos buenas noticias este lunes. Por un lado, de los 30 análisis que se han llevado a cabo en las últimas horas, todos han dado negativo, y por otro, se han producido también este lunes dos nuevas altas epidemiológicas, lo que reduce el número de casos activos en la isla hasta las 9 personas. De ellas, 7 continúan recuperándose en aislamiento domiciliario y otras 2 están siendo atendidas en la unidad de medicina intensiva de este Hospital General de Fuerteventura. Unas cifras esperanzadoras que vendrían a confirmar los buenos resultados que está teniendo el confinamiento, aunque en este hospital majorero no bajan la guardia y continúan trabajando para ofrecer la mejor atención a los pacientes. Nos adentramos en el Hospital Virgen de la Peña. En este centro hospitalario tan solo 2 pacientes permanecen ingresados por COVID-19. Un entorno, digamos, epidemiológica y a nivel de consumo de recursos clínicos muy estable. La baja incidencia de ingresos no merma el esfuerzo. Todo está preparado por si se produjera un repunte de la enfermedad. Hemos elaborado un plan de contingencia ante cualquier situación que pueda suponer un aumento de casos. En los últimos días suman además nuevo equipamiento. El objetivo es llegar a realizar aquí las pruebas PCR. Estamos haciendo pruebas sobre determinados equipamientos que hemos recibido recientemente para poder de alguna manera reducir el tiempo en el cual podamos nosotros disponer del resultado. Siguiendo el protocolo y para evitar el movimiento de pacientes con otras patologías, los especialistas atienden vía telemática. Mira, debido al confinamiento, yo te voy a hacer hoy la consulta telemática, un poquito para saber cómo estás, y cuando pase todo esto, pues ya te hacemos la consulta presencial. Atención a distancia que se mantendrá hasta que el Gobierno central anuncie las medidas de desescalada. En La Palma, los 30 PCR realizados ayer dejaron un único positivo. Unos resultados que reflejan en las cifras, Magali Cáceres, una situación moderada. Sí, aunque las autoridades sanitarias siguen recomendando que extrememos las medidas de seguridad porque puede haber casos positivos asintomáticos en nuestro entorno. Los datos de La Palma nos dejan 40 casos activos, 38 se encuentran controlados por los médicos de hospitalización domiciliaria y 2 de ellos están ingresados en planta en el Hospital General. Tras el confinamiento parcial de primero los menores de 14 años y después el resto de la población, las instituciones siguen buscando fórmulas para entretener y en esta ocasión el Cabildo de La Palma lanza un reto a través del proyecto social del Isla Bonita Love Festival. Se trata de buscar la mejor versión de la canción Over the Rainbow que interpretó Judy Garland en la película El Mago de Oz, todo un himno para el colectivo LGTBI. Por eso invitan a las orquestas, bandas, solistas, profesionales o no, a que graben su mejor versión y la envíen. El reto invita a profesionales, amantes y aficionados de la música a reversionar una canción icónica en el movimiento LGTBI y que nos recuerda que en algún lugar del mundo, más allá del arcoíris, los sueños se cumplen. Y al final, pues de la tormenta siempre vuelve a brillar el sol. Los medios de comunicación no han dejado de funcionar por ser un servicio esencial durante este confinamiento. Canarias Radio ha mantenido su programación habitual y ha aumentado su vocación de servicio público, prestando asistencia a las radios municipales y a partir de hoy con Historias Confinadas, un nuevo programa que se suma a la parrilla. Aquí trabaja la plantilla al completo, la mayoría lo hace desde casa. En este estado de alarma, la vocación de servicio público de Canarias Radio se ha hecho más patente si cabe, asistiendo a las radios municipales del archipiélago. Enseguida ese cuerpo de emisoras se puso en contacto con nosotros a través de algunas que son un poquito más punteras y nosotros también nos movilizamos para abrigar a todas aquellas de las islas
que quisieran contactar con nosotros, emitir nuestros boletines, emitir las ruedas de prensa nacionales y canarias, y hemos conformado pues eso, esa gran familia de radios públicas que estamos en primera línea de la información. Canarias Radio al servicio de las emisoras locales y por encima de todo del oyente, porque a la programación habitual se añade Historias confinadas, basada en relatos de quienes están en casa. Que son experiencias muy diversas, cada uno lo lleva a su manera, pero sobre todo todos nos trasladan optimismo. Sinceramente, es radio de verdad. Yo recomiendo ese programa porque las historias confinadas es lo más cercano a la realidad de lo que estamos pasando. Media hora de desconexión que al mismo tiempo conecta con la realidad de los hogares canarios. Conducido por la periodista Paola Linares, estará en el aire hoy a las 8:30 de la tarde. Y los sanitarios son los que siguen recibiendo cada día el homenaje de miles de canarios que a su vez utilizan las redes sociales como punto de encuentro en estos días de confinamiento. Gilberto Isande nos comenta algunas de esas historias. Homenajes a esos hombres y mujeres vestidos de blanco, de verde, azul, a los profesionales que cada día nos dan la mano y a los que cada tarde damos las gracias con el aplauso. Este lunes recuperamos algunas de las historias compartidas en redes sociales. Pasado mucho miedo. Sin tiempo a mirar el reloj y sin apenas distinguir el día de la noche, cientos de profesionales continúan su labor en los centros sanitarios, en la limpieza de nuestras calles, en el reparto solidario de alimentos a los más vulnerables, llegando incluso más allá de su cometido, porque los más pequeños no terminan de entender lo del confinamiento. Y precisamente los niños saben expresar su agradecimiento de la mejor manera a su policía y a todos, porque el corazón de nuestros pueblos y ciudades sigue latiendo. Granadilla da Bona late. Como lo hace latir el sonido de esta folía. Gracias, Fernando. El sonido de la música. Gracias, Juan Carlos. Gracias, artistas. Comienza esta noche una nueva versión del programa Una Hora Menos, un programa que ya existía, pero que ahora se pone al frente el periodista de esta casa, Victorio Pérez, presentándolo y codirigiéndolo. De esta forma, Una Hora Menos ganará en cercanía. Se trata de una coproducción entre Televisión Canaria y también Video Report. La filosofía del programa es dedicar media hora cada día a la información del tiempo con reportajes del campo y el mar de nuestras islas, justo después de Telenoticias 2. Mientras continuamos con la batalla contra el virus, queremos inyectar energía positiva a nuestros vecinos y vecinas estando con ellos. Más cerca que nunca estaremos en los pueblos y con una especial mirada a la meteorología, a la ciencia, al patrimonio, a la gastronomía, muy pegados a la naturaleza. Enseguida vamos con los deportes, pero antes les vamos a seguir mostrando imágenes de nuestras ciudades y pueblos sin gente. Primero el anochecer en la playa de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, con el faro como referencia. Son imágenes grabadas por nuestros compañeros Aitor Rodríguez y Javi Almeida, a las que se le aplica la técnica de la cámara rápida o time-lapse. Y esta otra imagen la hemos grabado en la zona centro de la laguna en Tenerife. Es el momento del amanecer de este lunes de abril, grabado por Roberto Díaz. Nosotros volvemos en unos minutos con toda la información deportiva. Les esperamos.